Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre los discos de almacenamiento de información para computadores, portátiles, consolas y otros dispositivos que requieran de este tipo de almacenamiento. Tenemos primeramente los discos mecánicos, que son estos que están aquí, y luego tenemos estos que están acá, que son los discos sólidos. Vamos a partir comentando y profundizando un poco la información de cómo están compuestos y qué tecnologías tienen para poder saber cómo funcionan y cómo influyen en la velocidad de nuestro computador o dispositivo. Estos primeros, que son los discos mecánicos, son los más antiguos, llevan muchísimo tiempo en el mercado, tienen tecnología que ya es ultra comprobada y los valores para poder acceder a altos niveles de almacenamiento son baratos. Estos primeros son discos duros o discos mecánicos. Son mecánicos pues traen un platillo que rota a altas velocidades y tiene un cabezal que se mueve para poder leer las diferentes secciones o partes del platillo. Y es disco duro porque el platillo que utiliza es duro, es metálico y en él es almacenada la información de forma magnética. La velocidad es relativamente la velocidad de carga y de escritura de la información en el disco es relativamente lenta respecto a esta otra tecnología. Almacenamos alrededor de entre 10 a 100 megabytes por segundo máximo. Y bueno, al ser disco mecánico o disco duro y tener un platillo rotativo y tener un cabezal que debe moverse hacia adelante y hacia atrás para alcanzar a leer la mayor cantidad de información dentro de toda el área del platillo, genera mucho ruido, genera mucho calor y consume bastante electricidad para poder leer y escribir la información en la forma en que lo hace. Y tenemos una cuarta o quinta característica que en general cuando estos discos están funcionando y nosotros, por ejemplo, estamos con un notebook y cerramos el notebook, el disco puede aún estar en funcionamiento preparando el computador para poder hibernarlo o apagarlo y en el momento en que nosotros comenzamos a moverlo y el disco sigue encendido, puede generar el lector o cabezal una rayadura o comenzar a tener problemas en el platillo, en la lectura y en la escritura. Por ende, cuando nosotros tenemos este tipo de discos y están aún funcionando y los movilizamos, tenemos una alta tasa de pérdida de información. Y cuando están apagados, por ejemplo, si yo lo llego y se me llega a caer, aunque sea de 10 centímetros, 20 centímetros de altura, tengo una alta tasa de que la información que contiene este disco se pierda o comience a quedar corrupta. En este otro lado tenemos los discos sólidos. Los discos sólidos son, por ejemplo, analógicamente a lo que veíamos del vinilo, es como que nosotros tuviésemos acá un lector MP3. ¿Por qué? Porque el lector MP3 utilizan chips de memoria de almacenamiento, por ende los archivos quedan almacenados de forma digital en el chip. En este caso, al tener chip, no tenemos piezas móviles. Al no tener piezas móviles, no generamos ruido. Generamos muchísimo menos calor que los discos mecánicos y además de eso también consume mucho menos electricidad para poder echarlos a andar. No necesitamos de un nivel de rotación X para que puedan transferir mayor cantidad de información, sino que el simple hecho de ya estar en un tipo de memoria digital, en chips de memoria, el acceso a la información ya es bastante más rápido. Si hablamos de que la tasa de transferencia de información en un disco mecánico rondaba entre los 10 a 100 megabytes máximo a niveles de rotación entre los 4200 hasta los 15000 revoluciones por minuto, aquí nosotros no necesitamos revoluciones por minuto y por el simple hecho de ser chips de estado sólido ya estamos transfiriendo entre 300 a 500 megabytes por segundo. Y esta tecnología, en este tipo de formato, que es el mismo formato en el que está acá, los conectores son iguales y el protocolo que utilizan son SATA. Este protocolo tiene los límites definitivos entre los 550 megabytes por segundo. Pero el mismo formato de chip de estado sólido lo tenemos en otras tarjetas
que no son discos, sino que son tarjetas, que se llaman estándar M2 o NVMe. Estos dos estándar utilizan el protocolo PCI Express, también aplicado para computadores de escritorio a través de tarjetas de expansión PCI Express, que logran tasas de transferencia. Si estos lograban 550 megabytes por segundo, las tarjetas PCI Express o protocolo NVMe o M2, que utilizan también PCI Express en otro formato, llegan a tasas desde los 1500 hasta inclusive los 3000 megabytes por segundo, equivalente también en sentido de gigabytes entre 1,5 a 3 gigabytes por segundo, logrando tasas de transferencia relativas entre 4 a 6 veces más que estos, donde ya la velocidad de nuestro computador, por el simple hecho de cambiarle de disco mecánico a disco sólido, va a cambiar por lo menos 20 veces su velocidad. Si nosotros tenemos un computador de alrededor del 2008 en adelante, ya sea de escritorio o sea portátil, o dispositivos tales como consolas, NVRs, etc., nosotros podríamos cambiarle los discos y lograr tasas de transferencia de información muchísimo más altas. Si estuviésemos en nuestro computador del 2008 y quisiéramos cambiar y comprar un nuevo computador, ojo, si nosotros le cambiamos el disco a uno sólido, va a funcionar muchísimo más rápido. Y es altamente probable de que cuando nosotros vayamos a comprar un nuevo computador, este computador nuevo traiga uno de estos discos mecánicos. ¿Por qué? Porque ya saben que el precio de esta tecnología es muchísimo más barata que el de estos. Tenemos, por ejemplo, en diferentes tipos de tiendas, el terabyte en discos mecánicos están desde los 30 a 40 mil pesos, como máximo 50 mil pesos, dependiendo del tipo de disco, la marca y la tecnología que traiga. En cambio, el disco sólido tenemos 128 gigas, es decir, cerca de una décima de lo que es un terabyte, por 20 mil pesos, es decir, más o menos la mitad de lo que costaría un terabyte. Por ende, estamos hablando de que para una tecnología o la otra, claramente que la primera, que es discos mecánicos, son mucho más baratos, pero son más lentos y son más inseguros. En el cambio, este de disco sólido, para nosotros llegar a un terabyte, tendríamos que gastar entre 60 a 80 mil pesos. Pero, bueno, ya saben, es muchísimo más rápido, es mucho más seguro, no genera calor, no genera ruido, por cuanto la fiabilidad de la información en un disco mecánico no es la mejor, ya que al contener piezas móviles y un platillo que es susceptible a las caídas y a las rayaduras, si se nos llega a caer, lo más probable es que tengamos una alta tasa de pérdida de información, mientras que en un disco sólido la verdad es que es prácticamente nula. Se nos puede caer el computador o el disco, y lo más probable es que el computador se le eche a perder cualquier otra pieza, ya sea la pantalla, el botón de encendido, el conector de poder u otro, antes que el disco y antes que perder toda nuestra información. Así que ya saben, el disco mecánico o disco duro en general viene con la gran mayoría de los computadores que ustedes hoy en día pueden comprar, desde los más baratos hasta inclusive los más caros. Y los discos sólidos están en algunos computadores que son vendidos con este tipo de tecnología. Yo les recomiendo que primero piensen en cambiar el disco mecánico a sólido en sus computadores antes de adquirir un computador nuevo. En el caso de que igual quisieran adquirir un computador nuevo, les recomiendo que le pongan harto ojo a el tipo de disco que trae consigo, si es disco mecánico o es disco sólido. Si van a comprar un computador nuevo, yo les recomiendo que compren algún computador bastante barato que venga con disco mecánico y luego compren el disco sólido y hacen el cambio, manteniendo el computador nuevo, pero haciéndole el cambio de disco mecánico a disco sólido. Es muchísimo más conveniente. Bueno, entonces, para resumir, tenemos los discos mecánicos o discos duros y los discos sólidos. Los discos duros son lentos, antiguos, barato, el terabyte, generan ruido, generan calor, consumen electricidad versus la velocidad que mueven.
y si se nos caen, en definitiva, podemos perder información. En cambio estos son rápidos, son seguros, porque si se caen no vamos a perder la información, no generan ruido, no generan casi nada de calor, consumen muchísimo menos electricidad para funcionar, no dependemos de una rotación y el giga o el terabyte es un poco más caro que lo que son los mecánicos. Y de ahí en adelante, si seguimos subiendo, claramente que esta tecnología de discos sólidos es más caro por cada terabyte que versus un disco mecánico. Y ahora, para mostrarles cómo se ven por dentro, para finalizar el funcionamiento de un disco. Entonces, para eso vamos a tomar este que está aquí y con ayuda de una herramienta vamos a proceder a quitarle los tornillos que traen. Ahora sí, miren, aquí viene la placa sellada y aquí tenemos el disco, el platillo y el cabezal lector. Este cabezal hace que se mueva todo así, de esa forma, y de eso así mismo es como lee. En cambio, vamos a dejar esto así. En cambio, un disco sólido, ¿cierto? Vamos a buscar otra herramienta. Y si se fijan, este disco solamente estaba compuesto por una tarjeta con un conector. ¿Se puede ver bien ahí? Entonces, en definitiva, tenemos aquí una tarjeta con chips y por el otro lado otro chip más, y ese es el conector. Y esto sería todo el disco. Este disco es de 250 gigas. Y esto que está aquí, este pequeño, tiene 1 terabyte. Y eso sería todo por hoy. Cualquier duda o consulta, estamos siempre disponibles y que tengan buen día. Muchas gracias.